A ver, vámonos ya al tema de la mota. Legalizar la marihuana no detendría la violencia, solo serviría para enriquecer a unos cuantos terratenientes que ya se frotan la mano pensando en las ganancias que van a obtener. La marihuana debe de ser legal, ya que si es buena o mala para la salud, eso se enseña en casa, es exactamente lo mismo que el cigarro, las bebidas alcohólicas, los principios y los valores en casa. El gobierno debe hacer también lo propio. Nos dicen por acá, hola, muy buenos días. Sobre la legalización de la marihuana, qué lástima que lo estén contemplando, porque suponen que con eso se quita el narco. Digamos que sí, las consecuencias médicas y los recursos para subsanar, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Son los ignorantes. Luis Mota no, porque muchos mexicanos no tienen ni educación, ni ética social, ni cívica para poder comportarse bien y saberla usar. Con respecto a la marihuana, estoy completamente de acuerdo. El problema es de educación. Mota no, mota sí, marihuana no. ¿Qué opina usted? 5571-131337. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, experta en política de drogas. Qué gusto saludarte en este espacio, Lisa. Gracias por venir. ¿Cómo estás, Luis? Encantada de estar aquí contigo. Oye, estamos esperando en un ratito más al doctor Eduardo Hernández Sandoval. Hace poco tuvimos un debate. Ah, ya llegó. Mira, justo. Mira, oye, perfecto. Oye, pero lo invocamos así nada más. Dijimos, estamos esperando. Llegó, doctor. Pásele, doctor. Pase usted. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. ¿Qué tal? Bienvenido. Pásale. Luisa, ¿qué tal? Estamos al aire, doctor. Pásale, siéntese, respire un poco. Trae un cerebro, doctor. Sí, me traje un cerebro adicto que pretende mostrar. ¿Este es un cerebro adicto? Así es. Ok. Es un cerebro que ha cambiado a partir de la administración del tetrahidrocannabinol. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar del tema, para respirar un poquito. Y nada más antes de la pausa, rápidamente, Lisa. Hoy hay día una ley que está ahí en el Congreso. Cuéntanos nada más un poco de la ley, qué alcances puede tener, qué alcances no puede tener, cuáles son las cosas que hay que modificar, si es que hay que modificar algunas, porque desde México Unido contra la Delincuencia han impulsado la legalización de este tema. Sí, bueno, es una iniciativa de ley que propone el grupo parlamentario de Morena, específicamente la senadora Olga Sánchez Cordero, con el apoyo del senador Ricardo Monreal, y en ella se propone efectivamente ya la regulación de todos los procesos de la cadena, con un enfoque fuerte de control estatal, con una preocupación de salud pública y con una preocupación también de un balance importante para lograr la mayor parte de los del consumo del mercado negro a un mercado lícito. Se propone un sistema de licencias excluyentes para evitar la integración vertical. Se propone un capítulo completo de prevención y reducción del daño, y se propone también sanciones específicas para el incumplimiento del marco regulatorio. Hay ciertos detalles todavía que hay que seguir trabajando, como el tema de los impuestos, el tema del etiquetado. Hay ciertos temas, por ejemplo, que a nosotros nos preocupan un poquito, como el hecho de que se eliminó la figura de un monopsonio, que era un comprador único, pero bueno, sabemos que esta no va a ser la única propuesta legislativa. Movimiento Ciudadano incluyó una, el PRI, sorprendentemente, con Osorio Chong, introdujo otra, y estamos esperando que diputados también, la bancada mayoritaria de Morena, presente una nueva iniciativa. Gracias, Lisa. Vamos a hacer una pausa. Doctor, bienvenido. Hacemos una pausa y regresamos y platicamos sobre marihuana, porque hoy la discusión estará en el Senado. Hay ahí otras propuestas también, pero bueno, pues esto parece ser que va a tener un resultado a favor o en contra, pues tan pronto como antes de este año. Al parecer, dicen algunos. Platicaremos sobre el tema. 8:21. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia. Eduardo Hernández Sandoval, socio director adscrito del área de investigación y desarrollo de la Clínica del Tabaco. Lisa, ¿por qué sí? ¿Por qué sí legalizar la marihuana? ¿Cuáles son los efectos que puede tener? Porque hoy día hay un debate ahí sobre la mesa que gente que está muy asustada dice que esto puede generar una problemática en distintos sectores, social, médico, etcétera. Cuéntanos. Bueno, nosotros somos perfectamente conscientes de cuáles son todos los riesgos, y por eso lo que planteamos es una regulación que sea lo más responsable posible, lo más balanceada y lo más integral. Para nosotros lo más importante es que la marihuana no puede seguir en un mercado negro, no puede seguir controlada por empresarios criminales,
y no puede seguir fuera del control sanitario, del control comercial, del control regulatorio, del control impositivo del Estado. Me parece que el mercado ha existido y existirá, y que en ese sentido es muchísimo mejor atenderlo, visibilizarlo, gestionarlo, que prohibirlo y dejarlo en manos de quien no tiene ningún tipo de ética, ni sanitaria, ni comercial, ni económica, ni de protección del interés superior de la infancia, ni ninguna razón pues ningún interés realmente por preservar el bien público. Ahora, la regulación de la marihuana, y yo siempre lo he dicho, porque nosotros esa es la postura que tenemos desde México Unido contra la Delincuencia, no es libre disposición de todo tipo de producto para todo tipo de personas, sino todo lo contrario. Controles específicos a lo largo de la cadena, prohibiciones muy específicas para proteger sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes donde no se recomienda el uso temprano de esta sustancia, donde se mantengan también prohibiciones, por ejemplo, para el uso de cannabis mientras se opera maquinaria, mientras se conducen coches, mientras se realizan actividades que podrían afectar a terceros, pero mientras no, en realidad el Estado tiene también un límite en donde puede intrometerse con la libre disposición de la salud individual, y donde ya no debe entrometerse más de una manera además bastante desproporcional en lo que deja o hace un individuo, ¿no? Y lo último es, pues para nosotros, desde el enfoque de seguridad, tú te acordarás, México Unido contra la Delincuencia lleva 7 años trabajando este tema. Lo que nosotros sí observamos es una sobreconcentración de las autoridades de seguridad en la persecución de delitos contra la salud, que son menores y no son los principales generadores de violencia y delincuencia. Si tú te paras un día cualquiera en un C5 de cualquier entidad federativa, te vas a dar cuenta que aproximadamente hay un arresto de posesión simple cada 6 minutos. Esto a nosotros en realidad nos parece una de las cosas pues básicamente más irracionales, más poco eficientes. No es el mejor uso de los impuestos de las personas, que en realidad lo que queremos es mayor seguridad. Ahora, con esto decir que la violencia como la conocemos hoy, o la delincuencia neta, se van a acabar a partir de la regulación de la marihuana, no, pero sí podemos terminar con varios de los problemas de sobrecriminalización que tiene la prohibición. Doctor. Bueno, en ese orden de ideas y tomando los puntos que parecen ser los más recurrentes entre los promotores de la legalización, es el tema de las sentencias a personas que han sido recluidas por consumo de cannabis. Porque incluso senadores y diputados argumentan que son cientos de miles de personas, y eso es una terrible exageración. Tenemos un censo que hizo el INEGI y el CIDE. En ese censo se presenta cuánta gente hay en las cárceles, 233,000 en las federales. Hay que dividirlas en delitos contra la salud, delitos del fuero común y delitos federales. En los federales están los delitos contra la salud, y ahí están todas las modalidades. En ese rubro hay una declaración de los mismos reclusos que han sido sentenciados por consumo. Son 306 personas por cannabis. Son los que dice la estadística, y los números son fríos. Todos podemos tener nuestra opinión, que es válida y respetable, pero los datos y los números son los números. Médicamente, ¿por qué no? Médicamente sí, en función de las características clínicas de los cannabinoides en su uso individual, lo que no significa que te fumes la planta completa. Aquí hay una relación muy importante. En California empezó por uso compasivo, luego se fueron al uso medicinal, y ahora ya hay leyes de consumo recreativo sin ninguna restricción. El asunto es, sabemos a nivel clínico que los pacientes que tienen VIH con cannabis se les abre el apetito. Pacientes con cáncer que han tenido quimio y radioterapia se les reducen las náuseas. Eso es cierto, lo sabemos. Pero también es cierto que hay medicamentos que no son psicoactivos, que no son adictivos, que tienen los mismos efectos. Todo el resto de los beneficios que se le atribuyen a la planta no están documentados en ningún reporte especializado de revista médica revisado por pares. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y de México han llevado a cabo congresos con especialistas, con los directores generales, y los usos clínicos están por demostrarse en ese sentido. La iniciativa me parece que tiene una fundamentación un tanto cuanto que habría que definir las fuentes, que es relevante. Hablan de una cantidad enorme de sentenciados por uso, ya hablamos de ese tema. Dicen que los daños a la salud son prejuicios. A ver, traje el cerebro adicto porque si la estructura del cerebro en la corteza prefrontal se degrada, puedes perder hasta 8 puntos de coeficiente intelectual. Es dosis-respuesta. A más temprana edad la degradación es mayor. Y no hablamos de la mayoría de edad en México, 18 años. Hablamos de la maduración del sistema nervioso a los 25. Nada más para ver si lo entiendo bien. O sea, si fumas marihuana, ¿se afecta el cerebro?
Cada dosis de tetrahidrocannabinol que llega al cerebro hace que la corteza prefrontal se vaya haciendo más delgada. Ese es un hecho incontrovertible. Y el lóbulo frontal se hace más chico. En términos claros para la población, ¿qué significa eso? Significa perder 8 puntos de coeficiente intelectual. El grueso de la población en una campana de Gauss está en el percentil 50, donde está el coeficiente intelectual 120. Por fumar cannabis, y depende del tiempo de fumarlo, de qué edad, de la vulnerabilidad del individuo, de la potencia del cannabis, se puede reducir hasta 21 posiciones, es decir, pierdes 21 posiciones de competencia a nivel cognitivo, lo cual es extremadamente relevante. Lisa, ¿estás de acuerdo en este punto? Mira, todo el tema de la bioquímica y del desarrollo de los cerebros adictos, por supuesto que tiene su fundamento. Nosotros en ningún momento hemos dicho que la marihuana no produce efectos adversos y que su uso abusivo deba de ser prevenido y sobre todo deba de ser tratado. Lo único que nosotros decimos es que no todos los consumidores de cannabis desarrollan este tipo de patología, no todos los consumidores de cannabis van a perder 8 puntos de su coeficiente intelectual. Yo soy consumidora de cannabis y no he perdido ni uno solo. Digamos, hay maneras y hay límites en las intervenciones, y las intervenciones además en el sector salud lo tienen muy claro. Deben de ser universales, enfocadas, deben ser de acuerdo a los segmentos, y no es lo mismo hacer prevención y tratamiento con menores de edad que hacer prevención y tratamiento con mayores de edad. No es lo mismo cuando tienes una comorbilidad psiquiátrica, no es lo mismo cuando tienes un policonsumo que cuando solo tienes consumo de cannabis. Yo no puedo no estar de acuerdo con el doctor en el sentido en el que cuando hay un desarrollo de una patología, esta tiene consecuencias en la vida del individuo y sobre su esfera familiar y social cercana, eso sin duda. La pregunta aquí es, y es la misma pregunta que se hizo en la Suprema Corte de Justicia, hoy lo que estamos haciendo nosotros abona de alguna manera a que eso no suceda. Yo lo invitaría a que nos contara cuáles son todos los centros de tratamiento especializados que tenemos en la materia. En realidad en México son muy pocos, tristemente son muy pocos. Y nosotros también desde México Unido contra la Delincuencia nos hemos metido a litigar eso, el hecho de que tienen que ser más, el hecho de que se tienen que aplicar los protocolos internacionales, las reglas de la OMS, el hecho de que tenemos que profesionalizar los servicios de atención temprana, los servicios de tamizajes, ¿no? Los centros de prevención, los centros de tratamiento tanto residenciales como ambulatorios. Ahora, yo sí tengo una controversia sobre las cifras que el doctor planteaba sobre los detenidos por posesión y consumo. No son 300. El problema 306. Aquí no son esos. Aquí nosotros tenemos, porque lo hicimos vía solicitudes de información, únicamente 17 procuradurías estatales de las 32 respondieron a las solicitudes de información, y aproximadamente estamos hablando de 8,000 personas procesadas bajo la modalidad de consumo, pese a que el consumo no es una conducta punible con cárcel, o posesión simple de cannabis, y eso estamos hablando solo de 17 de 32 procuradurías. Ahora, es cierto que muchas de las cosas, muchos de estos arrestos es imposible visibilizarlos porque también tenemos un vicio por parte de nuestras autoridades en donde se tipifica delitos contra la salud, ya sea en su versión de narcomenudeo o de tráfico al mayoreo, pero no se especifica adentro de ese expediente cuál de las 13 conductas punibles que tenemos tanto en la Ley General de Salud como en el Código Penal son las que se le imputan a la persona detenida. Y lo otro que sí sabemos a través de los censos precisamente del INEGI sobre población penitenciaria es que la mayoría de las personas arrestadas y privadas de su libertad están ahí sin fincarles cargos específicos y pasan hasta 2 años en prisión en espera de un proceso. Esos son los efectos negativos que nosotros estamos buscando contrarrestar con esto. No estamos hablando de cientos de miles, pero tampoco estamos hablando de 300 personas. Y también estamos hablando de quitarle vicios de origen a policías y fiscalías que criminalizan, detienen y extorsionan antes de procesar a un individuo bajo el manto de la persecución de oficio de los delitos contra la salud. Nosotros hemos defendido casos específicos en donde los imputados son única y exclusivamente consumidores y han sido extorsionados en las agencias del Ministerio Público, donde se les pide 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 pesos para no fincarles cargos de narcomenudeo, precisamente porque eso implica prisiones preventivas, implica sentencias muy rápidas de entre 10 meses y hasta
hasta 3 años de prisión. Entonces, en resumen, sí, la atención de las personas con problemas de adicción debe ser una prioridad. Sí, la cannabis es una sustancia de riesgo. Sí. No, la regulación de la marihuana no va a acabar con todas las formas de delincuencia y violencia, pero sí hay problemas específicos relacionados a su prohibición que definitivamente sí se puede atacar de mejor manera. Lisa Sánchez, directora de México Unida contra la Delincuencia. Muchas gracias por estar con nosotros, Lisa. Muchas gracias, Luis. Gracias. Doctor, a ver, para concluir, que aquí están estos temas, nos estás presentando también el asunto de que pues hay, dices tú, una afectación en el cerebro. Bueno, de hecho no lo digo yo, lo dicen los institutos nacionales de salud. Y regresando a los puntos que mencionaba Lisa, el contexto es, si la legislación mexicana no tiene sentencia por consumo, yo no entiendo cómo esa gente puede estar en la cárcel. Ahora, si tienen otros delitos, habría que averiguar, porque por lo que me dice hay unas cosas que no sabemos. En el orden de la adicción, tiene razón Lisa, no todo el mundo desarrolla un consumo problemático. Dice la Organización Mundial de la Salud que el 10% de los adultos que experimentan con cannabis desarrolla dependencia. Si son menores de edad, se va hasta el 16% a la experimentación, Luis, no cuando tienen 5 años consumiendo cannabis. Si lo hacen de manera frecuente, el 33% de quienes experimentan con cannabis desarrollan dependencia. Y la doctora Nora Volkow, que es la directora nacional del Instituto de Drogas de los Estados Unidos, nos dijo en los debates nacionales, considera la edad, la vulnerabilidad, la potencia del tetrohidrocannabinol y la frecuencia, y ese número se te puede ir hasta el 50%, lo que significa que, liberando esto a la población, ¿qué pasó con tabaco? Se liberó tabaco y el 80% de los consumidores de tabaco ya consumían las cantidades de tabaco que consumen regularmente desde los 18 años, ni siquiera 21, 18. En ese orden de ideas podemos traspolar esa situación a la población mexicana, porque el discurso que están oyendo en medios es natural y no hace daño, es medicina y ya es legal, está haciendo que niños y adolescentes experimenten. Y con el dato que te acabo de dar, regresemos al censo del INEGI del año 2010. Hay 11 millones de mexicanos en educación secundaria, 11 millones de mexicanos en educación preparatoria. Hagamos la extrapolación de tabaco. El 80% va a experimentar. Y de ese 80%, el 50%, por lo que nos dijo Naida, puede desarrollar dependencia. Estamos hablando de 9 millones de menores. Es un número muy exagerado. Hay 14.9 millones de mexicanos con consumo de 8 cigarros al día. Hay 17 millones de mexicanos con abuso de alcohol. Esto, iniciando, dice Forbes, el primer año va a tener ventas de $2 billones. Sí, son lo mercados que representa sumamente un mercado lucrativos. Canadá va a generar $8,000 millones en Ayer el primer con gente año. de Canadá y precisamente me decía que la población está terriblemente confundida. La iniciativa de la senadora Cordero estuvo hace 2 semanas allá en Health Canada. Son 15 licencias diferentes para poder comercializar cannabis y los términos están confusos en Canadá y aquí. Bueno, son iguales. La última versión de la última versión de la iniciativa, yo creo que la que subieron ayer a la Gaceta del Senado, lo manda todo, lo manda todo a reglamento. 15 variables lo manda todo a reglamento. Sí, pero esas 15 variables que está poniendo la senadora pero los Cordero tipos de licencia no tienen que ver. Porque dice cannabis, dice marihuana, pero dice cáñamo, dice cannabis. Hay distintos tipos de licencia, pero te voy a decir por qué hay distintos tipos de licencia. Lo vimos ayer en la noche, son 15. Sí, por eso. Pero hay una razón por la cual son distintos tipos de licencia. ¿Confundir a la población? No, claro que no. Tiene que ver con evitar la integración vertical del mercado. Es decir, tú puedes ser licenciatario única y exclusivamente de una parte de toda la cadena productiva. No puedes ser licenciatario de toda, justamente para evitar captura del regulador. Y uno dice para usos médicos y quedas así como que ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Hay dos y luego hay una regulaciones tercera que dice para usos paliativos. Industriales y los tres vienen en el mismo eje, lo que presenta confusión importante. Para el legislador, no para la población. Como agua tiempo, se nos fue como agua, tuvimos ahí un problemilla de agenda, pero bueno, a ver, de entrada la invitación está siempre abierta, doctor Lisa, ojalá que podamos hablar más al respecto del tema. Necesitamos un programa completo. Sí, ¿por qué no? Hagámoslo pronto y nos aventamos un rato mucho más amplio, pero a ver, así rapidísimo, para un minutito. La gente está, más allá del tema de las licencias, que es muy importante, la gente nos está diciendo, ¿qué onda con fumar en lugares públicos? No puede ser permitido, la Ley General para el Control del Tabaco prohibita. Estoy totalmente de acuerdo. No. Ok. La ley de Morena sí permite, ¿no? ¿O no? La ley de Morena aplica las mismas restricciones que al tabaco, precisamente porque lo que no quieres es que si habilitas para cannabis, después venga detrás el lobby de tabaco. Entonces tiene que ser muy restrictivo y se está intentando que sea únicamente en la esfera de la propiedad privada.
Ah, ok. Eso es importante, doctor. Sin embargo, el problema que estamos viendo es la normalización del consumo de cannabis. Y si bien es cierto que la industria del tabaco y la industria del alcohol no pretenden que sean los menores los que consuman, el grueso de su mercado está entre los 18 y los 21 años. Y eso es lo que va a suceder respecto al consumo de cannabis. Ya lo estamos viendo en incrementos importantes de consumo. Desde el 2014, que se dieron los primeros amparos, hemos visto un crecimiento importante. Yo nada más invitaría, a Luis, a los radioescuchas a que entraran, por ejemplo, a revisar las campañas de prevención que ahora está haciendo el gobierno uruguayo, porque me parece que son muy distintas a las campañas de prevención que hace el gobierno mexicano, y en ese sentido podríamos aprender. Es infocannabis.gub.ui de Uruguay, porque ahí lo que te vas a dar cuenta es que la campaña de prevención de ese gobierno ya está muy enmarcada en el tema de los referentes, precisamente para atender el caso de los adolescentes y jóvenes, pero es un lenguaje completamente diferente que invita muchísimo más a que el joven se informe. Gracias, Lisa Sánchez. Esa información también la pueden encontrar en México, en la página de clínicadeltabaco.org. Están los programas definidos, primero por fisiología, cómo opera. Segundo, cómo se modifica la psicología, el entorno social, económico, político y médico. Y ahora sí le das al muchacho la responsabilidad de decidir, porque el libre desarrollo de la personalidad se cumple con educación, no con la administración de estupefacientes psicoactivos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Eduardo Sandoval. Gracias, Lisa Sánchez. Gracias. Muchas gracias. Hay que hacer uno completo, ¿no? Hagamos, sí, por favor. O sea, porque va a venir el tema y el debate. Sí, se nos fue el tiempo.